Alonso se detuvo en seco frente a la habitación 412 del hospital, con un ramo de flores frescas y el alma a punto de romperse al escuchar su propio valor calculado en monedas de conveniencia. El pasillo del Hospital Universitario de Madrid, habitualmente un lugar de esperanza, se había vuelto gélido bajo la luz fluorescente de aquel mediodía de noviembre. A través de la rendija de la puerta, la voz de su suegra, doña Patricia, cortaba el aire con la precisión de un bisturí quirúrgico, destrozando 6 años de matrimonio en apenas unos segundos. Alonso, todavía vistiendo su ropa de trabajo como ingeniero senior en Morrison Technical Solutions, apretó el ramo contra su pecho, sintiendo como las espinas atravesaban el papel de regalo. Había reorganizado toda su agenda para estar allí, para apoyar a su esposa Elena en este momento difícil, sin imaginar que se convertiría en el espectador invisible de su propia ejecución social. Elena, cariño, sé que crees que lo amas, pero seamos prácticas, decía Patricia con un tono afilado a pesar de la bata de hospital que vestía. Ese hombre entró en nuestra familia sin nada. Tú le diste todo, tu nombre, tus contactos, las oportunidades del negocio de tu padre. ¿Y qué te ha dado él a cambio? Un estilo de vida de clase media cuando te mereces mucho más. La sangre de Alonso se congeló al escuchar cómo su suegra soltaba una risa amarga que resonaba en las paredes estériles, burlándose del hogar que habían construido con esfuerzo en el barrio de Chamberí. Patricia continuaba su discurso venenoso, recordando que la empresa de la familia Ricardo valía millones, mientras que el sueldo de Alonso, de 98.000 euros al año, le parecía simplemente pedestre. Comparaba la vida de Elena con la de sus amigas, cuyos maridos gestionaban fondos de alto riesgo o poseían propiedades en las mejores zonas de Manhattan. Mientras que Alonso solo tenía un título de una universidad pública y un origen humilde. Alonso recordó con dolor cómo sus padres, inmigrantes que trabajaron sin descanso en un pequeño restaurante, se habían sacrificado para que él pudiera estudiar. Él mismo había trabajado en 2 empleos para pagarse la carrera, creyendo siempre que el valor de un hombre residía en su carácter y no en su herencia. Sin embargo, lo que más le dolió no fue el desprecio de su suegra, sino la debilidad en la respuesta de su esposa. Mamá, eso no es justo. Alonso trabaja duro, nos mantiene, decía Elena, pero su voz carecía de fuerza, era la voz de alguien que ya no estaba segura de sus propias palabras. Patricia arremetió de nuevo, hablando sobre el futuro de sus posibles hijos, sugiriendo que Alonso no podría proporcionarles los colegios privados y los campamentos en Europa que ella consideraba esenciales. La matriarca llegó incluso a mentir, acusando a Alonso de mirar el negocio de su suegro con codicia, calculando su parte de la herencia. Cuando en realidad él había rechazado cada oferta de ayuda económica y cada puesto fabricado en la empresa familiar para demostrar su mérito propio. Alonso escuchó cómo Patricia sugería abiertamente el divorcio antes de que el patrimonio se volviera más complejo de dividir, especialmente ahora que la salud de don Ricardo declinaba. El silencio que siguió a la pregunta de Elena sobre si debía considerar sus opciones fue eterno para Alonso. No lo sé, mamá, susurró finalmente Elena, y esas 5 palabras destrozaron la confianza de su esposo más que cualquier insulto previo. Comprendió que Elena no solo escuchaba las dudas de su madre, sino que las compartía en secreto. Sin hacer ruido, Alonso retrocedió por el pasillo de linóleo, moviéndose con la precisión de un ingeniero que intenta evitar un desastre mayor. Llegó al ascensor y bajó al aparcamiento, sintiéndose un fantasma en su propia vida. Tiró el ramo de flores en una papelera metálica, un gesto que marcaba el fin de la ilusión de igualdad que había creído tener durante 6 años de matrimonio. Ya sentado en su coche, observó el volante mientras intentaba procesar que la familia en la que se había integrado lo veía solo como un activo a liquidar. En ese momento, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Elena preguntando dónde estaba, pues ya debería haber llegado a la visita. Alonso responde al mensaje de Elena con su primera mentira: me retrasé en el trabajo, mientras sus manos tiemblan sobre el volante. Querida familia, este golpe al corazón de Alonso nos ha dejado a todos sin aliento. Si valoran la profundidad de este relato y los detalles que compartimos, les pido un pequeño gesto: dejen el número 5 en los comentarios. Ese simple número nos dirá que están aquí, acompañando a nuestro protagonista en su dolor y viviendo cada emoción con nosotros. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a suscribirse. Va a activar la campana de notificaciones. No queremos que se pierdan ni un solo paso de esta redención que está por comenzar.
Su apoyo es el motor que nos permite seguir creando estas historias, pensadas para informarles NHNG, sobre todo, para inspirarles el alma. Y ahora, con el corazón en un puño, continuemos con el relato. Al cruzar el umbral de su casa en Chamberí, Alonso se sintió como un intruso en una vida que ya no le pertenecía, observando cada mueble como una pieza de un engaño. La lluvia de Madrid golpeaba los cristales con una insistencia rítmica, como si quisiera despertar a Alonso de la pesadilla que acababa de descubrir en el hospital. Caminó por el pasillo observando las fotografías en las paredes, imágenes de su luna de miel en las islas griegas, donde creyó haber encontrado a alguien que valoraba la sustancia sobre el estatus y el apellido. Todo parecía ahora un decorado de teatro, una actuación perfecta donde él era el único que no conocía el guión de su propia exclusión. Elena llegó poco después, dejando su bolso de diseño de la marca Prada en la encimera con la ligereza de quien no tiene preocupaciones financieras. Cenaron en un silencio que Alonso llenó con observaciones minuciosas, como un ingeniero que examina un diseño defectuoso buscando la grieta inicial. Se fijó en cómo ella lo miraba, con esa condescendencia sutil que antes confundía con cariño protector, preguntándole por su día con una amabilidad que ahora se sentía prefabricada. Recordó cuántas veces Elena le había sugerido aceptar un puesto en la empresa de su padre, argumentando que el orgullo era caro y que no había nada de malo en aceptar el apoyo de la familia. Ahora entendía que ella no estaba siendo práctica, sino que estaba calculando si la inversión en su matrimonio valdría la pena frente al estándar invisible que su madre le imponía a diario. Cuando Elena se retiró finalmente a descansar, Alonso se refugió en su pequeño despacho personal. Con la mente sistemática que lo había llevado a ser un ingeniero senior respetado, comenzó a investigar el patrimonio neto de la familia Ricardo a través de registros públicos. Lo que encontró hizo que se le revolviera el estómago con una mezcla de shock y rabia contenida. La valoración de 47 millones de euros que doña Patricia mencionaba con tanta soberbia parecía sustentarse en estructuras de deuda complejas y proyectos inmobiliarios paralizados en el centro del país. Pero el golpe más duro llegó al revisar los documentos de su propia vivienda, la propiedad en Chamberí, comprada con fondos del fideicomiso de Elena como supuesto regalo de bodas, estaba únicamente a nombre de ella. Sus 25.000 euros aportados con esfuerzo para la entrada habían sido clasificados legalmente como un regalo en el papeleo que él firmó apresuradamente hace 6 años, confiando plenamente en su esposa. A la 1 de la madrugada, Alonso llamó a Diego, su antiguo compañero de universidad y ahora un abogado especializado en divorcios con oficina en el Paseo de la Castellana. Diego, quien había sido su padrino de boda y conocía bien el carácter íntegro de Alonso, escuchó el relato con una seriedad profesional que pronto se transformó en una alerta máxima. Tras revisar los documentos que Alonso le envió escaneados en un volcado de archivos masivo, la voz de Diego a través del teléfono sonó sombría y tajante. Alonso, esto es un campo de minas legal, advirtió con gravedad. Ese contrato prematrimonial que firmaste sin asesoría propia es una trampa diseñada para dejarte sin nada. Han estado moviendo piezas estratégicas para que seas un extraño legal en tu propio hogar. Diego le insistió en que no firmara ningún documento nuevo y que mantuviera la calma absoluta para no alertar a los Ricardo mientras él preparaba un contraataque legal sólido. Alonso colgó el teléfono, sintiendo el frío de la traición calar hondo en sus huesos. El café solo, ya frío sobre su escritorio, era tan amargo como la realidad de saber que su matrimonio había sido una construcción sobre cimientos de falsedad aristocrática. Justo cuando cerraba el portátil para intentar conciliar el sueño, el suave clic de la puerta del estudio abriéndose lo hizo sobresaltarse en medio de la oscuridad. Elena le pregunta desde la puerta, ¿por qué estás despierto a estas horas, Alonso?, con una mirada que él ya no puede descifrar. La mansión de La Moraleja brillaba bajo las luces de Navidad, pero para Alonso, aquel lujo no era más que el envoltorio brillante de un regalo vacío. El frío de diciembre en Madrid golpeaba la fachada de ladrillo de la finca de los Ricardo, una propiedad de 3 acres que solía aparecer en las revistas de diseño, pero que ahora, a los ojos de Alonso, parecía una fortaleza construida sobre secretos y deudas. Al entrar, Alonso llevaba consigo un ramo de rosas para doña Patricia, un gesto de amabilidad calculado que ella confundió con sumisión, ignorando que él ya conocía la verdadera naturaleza de su hospitalidad. Patricia lo recibió con esa sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos calculadores, apretando su mano con una firmeza posesiva mientras fingía agradecer su preocupación tras el susto en el hospital.
El banquete se sirvió en el comedor formal, una estancia intimidante presidida por una lámpara de cristal que parecía pertenecer a un palacio y un cuadro original de Monet que observaba la escena desde la pared. La cena consistía en un beef Wellington que costaba por ración más que el presupuesto semanal de un obrero, servido en una vajilla de porcelana tan delicada que Alonso temía romperla con solo mirarla. Mientras la tía de Elena hacía preguntas condescendientes sobre los proyectos manuales de Alonso, él se mantenía sereno, jugando su papel de esposo ingenuo a la perfección. Mientras en el bolsillo de su chaqueta su teléfono móvil grababa cada palabra de la conversación. Patricia, con su habitual tono de catedrática, desvió la charla hacia los planes de sucesión de la empresa y la necesidad de proteger el legado de sangre de los Ricardo frente a agentes externos. En un momento de calculada teatralidad, Patricia soltó la trampa que habían diseñado. Explicó que, debido a la salud de don Ricardo, era necesario que Elena asumiera un papel más activo en Ricardo y Asociados, específicamente liderando una nueva división en Valencia. Es una oportunidad de oro, Elena, vicepresidenta de Desarrollo, un sueldo de 250.000 euros más acciones, dijo Patricia con entusiasmo ensayado, mientras observaba la reacción de Alonso. La oferta implicaba que Elena se mudara a 350 kilómetros de Madrid en apenas 6 semanas, una distancia diseñada para desgastar el matrimonio sin que nadie pareciera el malo de la película. Insinuaron con crueldad sutil que Alonso, con su trabajo de ingeniero pedestre en Morrison Technical, no podría simplemente dejar su carrera para seguirla, forzando así una separación geográfica definitiva. Don Ricardo, visiblemente demacrado por el tratamiento contra el cáncer, miraba a Alonso desde el otro extremo de la mesa con una mezcla de culpa y una advertencia que no se atrevía a verbalizar. El hombre que había construido un imperio desde cero parecía ahora un prisionero de los planes de su propia esposa, reconociendo quizás en Alonso la misma integridad que él tuvo alguna vez. Patricia, ignorando la tensión, siguió describiendo la vida de lujo que le esperaba a Elena en Valencia, como si estuviera vendiendo un billete de libertad a su propia hija para alejarla de un error de clase media. La audacia de la manipulación era tal que Alonso tuvo que apretar los cubiertos para no delatar su rabia ante la falsedad de aquella generosidad impostada. Al terminar el postre, Patricia se inclinó hacia él con una sonrisa de cristal, afilada y brillante. Sé que querrás lo mejor para Elena, Alonso, aunque eso signifique dejarla ir, sentenció con una seguridad que daba por sentada su victoria. Alonso observó a Elena, que apenas había probado bocado y mantenía la vista fija en su plato de porcelana, atrapada entre la lealtad a su familia y el amor que se desvanecía ante la presión. Sin embargo, él ya no era el hombre intimidado que entró en aquella mansión años atrás. Ahora era el ingeniero que había detectado la falla estructural en el edificio de mentiras de sus suegros. Alonso asiente y sonríe, sabiendo que en su bolsillo tiene la grabación que iniciará el colapso de su farsa. Familia, la tensión en esa mesa de la moraleja se puede cortar con un cuchillo, ¿verdad? Si todavía están con nosotros y sienten que la integridad de Alonso tiene un valor incalculable, les pido que escriban el número 1 en los comentarios. Ese pequeño gesto me confirmará que están aquí, apoyando la verdad frente a las apariencias. Y si aún no se han unido formalmente a este rincón de historias, les sugiero que se suscriban y activen la campana. No querrán perderse como Alonso desmantela este castillo de naipes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo relatos que informan, pero sobre todo, que inspiran el alma. Ahora, mantengan la calma, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Continuemos. Diego arrojó una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba de su despacho en el Paseo de la Castellana, mirando a Alonso con una mezcla de respeto y lástima. Tu suegra no te odia solo por ser diferente, Alonso. Te odia porque eres el único que podría ver que su imperio se está hundiendo. En aquel despacho moderno con vistas a las emblemáticas Torres Kío, el zumbido constante del aire acondicionado parecía marcar el ritmo de una cuenta atrás inevitable. Mientras las cifras frías comenzaban a desfilar por la pantalla del portátil de Tom, el investigador financiero, Alonso sintió que el eco de la voz de doña Patricia en el hospital, llamándolo obstáculo, cobraba un significado mucho más siniestro. No era una cuestión de clase, sino una maniobra de distracción para ocultar un desastre. Jennifer, la contable forense, comenzó a desglosar la realidad con la precisión de un cirujano. Ricardo y Asociados no es el gigante que todos creen. Han estado perdiendo dinero a raudales durante los últimos 3 años debido a expansiones agresivas y proyectos paralizados.
explicó mientras señalaba gráficos de trayectoria descendente. La empresa arrastraba una deuda de 6 millones de euros, y Patricia había estado liquidando propiedades y activos personales en secreto para mantener una fachada de opulencia que ya no existía. Alonso escuchaba en silencio, procesando la información con su mente de ingeniero, comprendiendo que el imperio de su familia política era en realidad un castillo de naipes a punto de ser arrasado por el viento. Lo más impactante llegó cuando Diego tomó la palabra para hablar de la situación legal de Alonso. Ese acuerdo prematrimonial que firmaste es, en la práctica, papel mojado bajo la legislación vigente, afirmó el abogado con una sonrisa depredadora. Al revisar los registros, descubrieron que el fondo de Elena se había utilizado sistemáticamente para pagar la hipoteca de la casa de Alonso, el seguro de los coches y las reformas del hogar durante 6 años. Al mezclar los bienes del fideicomiso con los gastos maritales de forma tan profunda, han invalidado la separación de bienes. Todo lo que creían proteger se ha fusionado con vuestro matrimonio, añadió Diego, subrayando que un buen abogado destrozaría ese documento en cualquier tribunal de Madrid. Sin embargo, el peligro real no era la pérdida de dinero, sino la responsabilidad legal que pesaba sobre Elena sin que ella lo supiera. Tom reveló que don Ricardo había incluido a su hija como firmante autorizada en varias cuentas corporativas y garantías de préstamos hace 3 años, posiblemente para facilitar la sucesión. Esto significaba que, si la empresa se declaraba en bancarrota, los acreedores podrían perseguir los bienes personales de Elena para satisfacer deudas millonarias. Alonso comprendió entonces el verdadero motivo del viaje a Valencia. Patricia quería forzar un divorcio rápido y alejar a Elena de Madrid para que su nombre no estuviera cerca del colapso inminente. Intentando salvarla del desastre mientras sacrificaba la estabilidad de Alonso en el proceso. Alonso se puso en pie y caminó hacia el ventanal, observando el tráfico incesante de la Castellana y las luces de una ciudad que seguía su curso ajena a la tormenta que se gestaba en aquella oficina. Sentía una mezcla de decepción por los años de mentiras y una extraña determinación por proteger a la mujer que, a pesar de sus dudas, seguía siendo su compañera. No se trataba de dinero ni de venganza contra la mujer que lo llamó peatonal, sino de justicia y de la necesidad de que la verdad saliera a la luz antes de que fuera demasiado tarde para todos. No voy a dejar que se hunda con ellos, aunque ella no crea en mí. Alonso eligió el café más antiguo cerca de la Plaza Mayor para encontrarse con Elena, sabiendo que entre aquellas paredes de piedra centenaria, las mentiras de la moraleja no tendrían dónde esconderse. Era una tarde gris de invierno en Madrid, y el aroma a chocolate caliente con churros envolvía el local, creando un refugio de calidez frente al bullicio de los turistas que abarrotaban la plaza exterior. Elena llegó puntual, luciendo agotada y sin el maquillaje perfecto que solía ser su armadura social. Vestía unos vaqueros y una sudadera universitaria de Northwestern, pareciéndose más a la chica de la que Alonso se había enamorado 7 años atrás que a la heredera de los Ricardo. Se sentaron en una mesa apartada, en un rincón donde las sombras de las vigas de madera vieja parecían guardar los secretos de generaciones pasadas de madrileños. Antes de que abras esto, comenzó Alonso con una voz serena que no delataba la tormenta interna que había vivido durante semanas. Quiero que sepas que te quiero. Lo que vas a ver no es una venganza, ni un truco legal para herirte. Es la verdad que te mereces conocer antes de que tomes cualquier decisión sobre Valencia, sobre nosotros o sobre el futuro de tu familia. Deslizó la gruesa carpeta de Jennifer y Tom sobre el mármol de la mesa, y Elena la abrió con manos temblorosas. A medida que pasaba las páginas, su rostro se volvía cada vez más pálido, perdiendo el color tan rápido que Alonso temió que se desmayara allí mismo entre el murmullo del café. Leyó sobre los 6 millones de euros en deudas, los préstamos agresivos de su padre para expandirse a Miami y Denver, y la liquidación desesperada de activos que su madre había ocultado tras una cortina de lujos innecesarios. Esto no puede ser verdad, susurró ella con una voz apenas audible, mientras sus ojos recorrían las demandas de inversores y los embargos preventivos que pesaban sobre Ricardo y asociados. Alonso le explicó entonces el verdadero motivo de la insistencia de doña Patricia por el divorcio. No se trataba de proteger una fortuna de él, sino de proteger a Elena de una catástrofe financiera inminente. Al estar ella como firmante en las cuentas de la empresa, su responsabilidad legal era total. Y su madre pretendía usar el divorcio y la mudanza a Valencia como una forma de desvincularla legalmente de Alonso antes de que el imperio colapsara por completo. Tu madre no está intentando evitar que yo robe tu fortuna, Elena, dijo Alonso con tristeza,
Está intentando evitar que yo sea un daño colateral cuando todo explote, mientras te mantiene a ti en una burbuja de mentiras. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, Alonso vio en ellos una chispa de claridad absoluta. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó ella, con la voz quebrada por la emoción. Alonso le tomó las manos, sintiéndolas frías y temblorosas entre las suyas, y le explicó que lo hacía para devolverle su capacidad de elección, su verdadera agencia como mujer adulta. Podía tomar el trabajo en Valencia si realmente era lo que quería para su carrera, o podía quedarse y luchar, pero debía hacerlo sabiendo que la herencia que esperaba no era más que una deuda masiva. He sido horrible contigo, sollozó Elena, mientras las lágrimas arruinaban lo poco que quedaba de su compostura. Dejé que me hicieran dudar de nosotros, de todo lo que construimos. Alonso no respondió con reproches, sino con el silencio compasivo de quien ya ha perdonado, demostrando que su nobleza era mucho más profunda que cualquier título o cuenta bancaria aristocrática. El bullicio del café pareció desvanecerse para ellos, dejando solo la cruda realidad de los papeles sobre la mesa y la posibilidad de un nuevo comienzo basado en la honestidad. Elena comprendió en ese instante que el hombre al que su madre despreciaba por ser peatonal era el único que la trataba como a una igual, capaz de soportar el peso de la verdad sin filtros. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Alonso con una determinación que no había visto en ella en muchos años, una fuerza que parecía nacer del centro mismo del dolor. Elena aprieta la mano de Alonso y dice: no me voy a Valencia. Mañana mismo me quito de esas cuentas y enfrento a mis padres.